Mi nombre es María González, y nací y crecí en Salamanca, una ciudad famosa por su universidad, su historia y, claro, su cultura de lo antiguo. Lo que voy a contarles es algo que ocurrió hace algunos años, y aunque intento no pensar en ello, cada vez que paso cerca de un cementerio o escucho de algún funeral, me acuerdo con una claridad aterradora de lo que viví. Era un día gris de otoño cuando recibí la noticia de la muerte de mi tía abuela. No era una sorpresa, porque ella ya estaba muy mayor y en su salud había empeorado bastante. Sin embargo, la noticia me afectó más de lo que imaginaba. Mi tía abuela vivía sola, y su funeral no fue algo inesperado, pero había algo en el aire que me hacía sentir que algo extraño iba a ocurrir. El día del funeral, llegué a la casa de mis padres para acompañarlos en lo que era una despedida triste pero familiar. La iglesia donde se celebraba la ceremonia estaba ubicada en las afueras de la ciudad, cerca de un viejo cementerio que, a pesar de su antigüedad, siempre me había parecido un lugar tranquilo. Al menos eso pensaba yo antes de ese día. Recuerdo que la atmósfera era densa, como si algo estuviera por suceder. El aire, aunque fresco, tenía una pesadez que se sentía al respirar. A medida que nos acercábamos al cementerio, algo en el ambiente parecía diferente. No era el tipo de tristeza normal en estos casos. Era como si hubiera algo más. Algo que no podía identificar pero que no podía ignorar. Al entrar al cementerio, una extraña sensación me recorrió la piel. Había algo raro en la forma en que las lápidas estaban alineadas, algo en las sombras que no podía comprender. Aunque todo parecía estar en su lugar, el silencio era más profundo de lo habitual. Nadie hablaba demasiado, como si todos respetaran un espacio invisible. La ceremonia comenzó, y a pesar de ser un momento triste, todo parecía seguir su curso habitual. Las palabras del sacerdote, las oraciones, la música suave. Pero fue justo después de la parte más solemne, cuando nos acercábamos al sepulcro para dejar las flores, que comencé a sentir algo inquietante. Estábamos todos reunidos rodeando el ataúd, cuando sentí una mano en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. No pude evitar un escalofrío que recorrió mi espalda. Pensé que había sido un juego de mi mente, pero lo que vino después me hizo cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. Al mirar hacia el ataúd, algo extraño ocurrió. La tapa, que había estado firmemente cerrada, comenzó a temblar levemente, como si algo estuviera intentando salir de allí. Al principio pensé que era por el viento, pero no había viento. El aire estaba muerto, pesado. Miré a mi alrededor, pero nadie parecía haberse dado cuenta. El sacerdote seguía con su rezo, y los demás estaban concentrados en el acto. Yo era la única que había visto el movimiento. El temblor cesó en un par de segundos, y la sensación de inquietud se intensificó. Me sentía observada, como si alguien estuviera a mi lado, aunque no hubiera nadie cerca. Decidí apartar la mirada, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero el resto de la ceremonia pasó como si nada hubiese sucedido. Al terminar, caminamos hacia la salida del cementerio. Todos estábamos callados, probablemente en un estado de reflexión o tristeza, pero el aire se mantenía raro. Cuando llegué a la puerta, me detuve un momento, mirando el lugar por última vez. Fue cuando, desde la distancia, vi algo que no debería estar allí. Una figura, encapuchada, estaba de pie junto a una de las lápidas más antiguas. No podía ver su rostro, pero la postura era extraña, rígida, casi como si estuviera observándonos. Estaba tan alejada de nosotros que me pregunté si realmente la había visto, o si mi mente, aún agitada por el funeral, estaba creando una ilusión. Sin embargo, cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando solo la sensación de haber sido observada. Esa noche, cuando llegué a casa, intenté no pensar demasiado en lo que había pasado, pero a medida que pasaban los días, las sensaciones extrañas seguían apareciendo. Sentía como si algo me siguiera, como si ese funeral hubiera despertado algo que no debía ser despertado. Lo que ocurrió después de ese día
Me hizo temer que todo lo que había sucedido no fue casualidad. Al principio, traté de olvidarlo. Pensé que había sido solo mi imaginación, el estrés del momento y la tristeza que había experimentado. Pero las cosas comenzaron a empeorar. Cada noche, después del funeral, me despertaba con una sensación extraña. No podía volver a dormir, y el sueño se me escapaba como si algo estuviera siempre acechando en la penumbra de la oscuridad. Lo peor ocurrió una semana después. Estaba sola en mi casa, una tarde tranquila, cuando escuché el sonido de pasos en el pasillo. No pensé mucho en ello al principio. Podría ser cualquier cosa, tal vez el sonido de las cañerías, o alguna corriente de aire que moviera las puertas. Pero los pasos se acercaban, uno tras otro sin ritmo, como si alguien estuviera caminando lentamente, titubeando, como si no supiera hacia dónde iba. Me levanté para investigar, aunque una parte de mí ya sabía lo que encontraría. Al recorrer la casa, no había nada. Las puertas estaban cerradas, las ventanas intactas. Pero el sonido seguía, aunque ahora era más cercano, más pesado. Era como si estuviera parado frente a mí. De repente, sentí que alguien estaba justo detrás de mí. Mi respiración se detuvo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El aire estaba denso, como si hubiera algo invisible presionando en la habitación. Con el corazón acelerado volví a la sala, intentando mantener la calma. Pero al pasar cerca de la mesa del comedor, noté que algo había cambiado. En el centro de la mesa, había una fotografía. No era una foto que recordara haber visto antes. Era una imagen de mi tía abuela, la que habíamos enterrado la semana pasada, pero con un detalle perturbador. Su rostro estaba desfigurado, distorsionado, como si estuviera tratando de gritar desde el papel. Esa foto no había estado allí antes. La tomé en mis manos, sintiendo una presión en el pecho. Era la misma foto que habíamos colocado en el altar, pero el fondo, las sombras y la forma en que la imagen se veía ahora, todo era diferente. Incluso los ojos de mi tía abuela parecían moverse siguiendo mis movimientos. La solté rápidamente y la dejé caer al suelo. Mi mente estaba confundida. ¿Cómo había llegado esa foto hasta allí? ¿Por qué ahora se veía de esa manera? Esa noche, el sueño me eludió por completo. La sensación de que algo me observaba, algo que no estaba en este mundo, me mantenía despierta. El sonido de los pasos continuaba en mi mente, y los susurros empezaron a filtrarse en mis pensamientos, como ecos lejanos que no podía entender. Me tapé la cabeza con la almohada tratando de bloquearlos, pero el ruido solo aumentaba. A la mañana siguiente, decidí hablar con mi madre. Le conté todo lo que había pasado, pero ella me miró con una expresión que no pude leer. Es el estrés, hija, nada más. Todos estamos pasando por un momento difícil. No te preocupes. Pero su tono de voz era suave, como si intentara calmarme, aunque no parecía completamente segura de sus propias palabras. Lo siguiente que hice fue ir a la casa de mis padres. Quería estar rodeada de alguien, sentirme segura, pero cuando llegué, encontré algo que me dejó helada. La puerta de la casa estaba abierta. Eso no era normal. Mis padres siempre cerraban la puerta con llave, especialmente después de que llegamos del funeral. Entro con cautela, sintiendo que algo no estaba bien. La casa estaba en silencio absoluto, y la luz del pasillo se veía extraña, como si hubiera sido oscurecida por una sombra invisible. Subí las escaleras y al llegar al pasillo, vi algo que me dejó sin aliento. La misma foto que había encontrado en mi mesa estaba allí, sobre el suelo, justo frente a la puerta de la habitación de mis padres. Mi madre, mi padre, ninguno de los dos estaba allí. Me apresuré a abrir la puerta, pero todo estaba en orden, o al menos parecía estarlo. Salí al jardín buscando a mis padres, y al verlos en el fondo, algo en sus rostros me hizo estremecer. No estaban mirándome, estaban mirando hacia el final del jardín, hacia el cementerio que estaba detrás de la casa. Los vi, y de repente, sentí una oleada de frío recorrer mi espalda. Allí en el borde del cementerio, una figura estaba de pie observándonos. Era la misma figura que había visto en el funeral,
encapuchada, inmóvil, sin rostro. El aire a su alrededor parecía distorsionarse, como si no perteneciera al lugar. Mis padres no parecían darse cuenta de la presencia, pero yo la sentía más cerca que nunca. Era como si la figura estuviera esperándome, como si me estuviera llamando. Apreté los dientes, pero no pude evitar sentir una presión en el pecho, una sensación de que algo muy malo estaba por suceder. Antes de que pudiera hacer algo, la figura desapareció, como si se desvaneciera entre las sombras. Mi madre, que seguía mirando hacia el mismo lugar, me llamó. «¿Qué pasa, hija? ¿Por qué te ves tan pálida?» Mi mente estaba atrapada en ese momento, pero sabía que tenía que salir de allí, alejarme de ese lugar. No era solo el miedo lo que sentía, era una certeza en el fondo de mi ser. No estaba sola, no estábamos solos. Esa noche no pude dormir. La sensación de que alguien, o algo, me observaba desde las sombras persistía. A pesar de estar rodeada por las paredes familiares de la casa de mis padres, el aire parecía estar cargado con una tensión que no podía describir. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura, la silueta encapuchada que había estado en el cementerio. No solo la veía, sino que sentía que se acercaba, como si estuviera caminando por la casa, esperando el momento justo para aparecer. A la mañana siguiente, no pude soportarlo más. Sentía que tenía que hacer algo, que debía entender qué estaba pasando. Decidí volver al cementerio, el lugar donde todo había comenzado. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la entrada, y un nudo en el estómago me impedía respirar con normalidad. El cementerio en ese momento parecía aún más sombrío de lo que recordaba. Las lápidas se alzaban como gigantes de piedra, y el viento movía las ramas de los árboles, produciendo un sonido que, lejos de tranquilizarme, parecía murmurar palabras que no lograba entender. Me adentré en el terreno buscando algo que me diera una respuesta, algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Caminé entre las tumbas, mi respiración agitada y mis pasos resonando sobre el suelo de tierra. Mientras recorría el cementerio, sentí como si el lugar estuviera más vivo de lo que debería, como si las piedras y las tumbas me estuvieran observando. Al principio, traté de ignorar la sensación, pero algo me hizo detenerme frente a una tumba en particular. La lápida era antigua, cubierta de musgo y casi borrada por el paso del tiempo. Sin embargo, al acercarme, vi que el nombre estaba aún legible: Esteban Velázquez. No me sonaba, pero una extraña sensación me recorrió al mirarlo. Al igual que la foto de mi tía abuela, algo no encajaba. Me agaché para examinarla mejor, y fue entonces cuando lo vi. En la base de la lápida había una grieta que no había notado antes. Dentro de esa grieta se encontraba una pequeña figura tallada, como una especie de rostro. No era un rostro humano, pero me resultaba inquietante de todos modos. Estaba tallado con tal detalle que parecía casi real, y sus ojos, aunque diminutos, me observaban fijamente. No pude evitar sentir que algo me tiraba hacia esa tumba, como si me llamara. Miré alrededor, pero el cementerio estaba vacío. De repente el aire se volvió más frío y el viento cesó, dejando un silencio tan profundo que me dolía en los oídos. Fue cuando escuché la voz, suave y casi inaudible, pero clara en mi mente. No debiste venir. El miedo se apoderó de mí de inmediato. Sentí que algo se estaba acercando, algo que no podía ver, pero que estaba allí, observándome. Quise irme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada frente a la tumba, incapaz de apartar la vista de esos ojos tallados. De repente escuché un sonido. Era bajo pero distinto, como un susurro pero acompañado de un leve crujir, como si algo o alguien se moviera entre las tumbas. Giré rápidamente y, por un segundo, vi algo. Una figura, encapuchada, que caminaba entre las lápidas. No era la misma de antes. Esta no tenía rostro, pero sentí su presencia con más fuerza que nunca. Mi cuerpo reaccionó por instinto, y salí corriendo hacia la salida del cementerio, sin mirar atrás. De alguna manera, logré llegar al camino, pero mi corazón seguía acelerado,
y la sensación de estar siendo observada no desapareció. Me senté sobre una piedra en el borde del camino, tratando de recuperar el aliento, pero antes de que pudiera calmarme, escuché pasos detrás de mí. Rápidos, pesados, como si alguien me estuviera siguiendo. Me levanté rápidamente y al mirar a mi alrededor vi una figura. La misma figura encapuchada, pero ahora mucho más cerca de mí. Podía sentir la presión del aire, como si estuviera siendo rodeada, atrapada. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, la figura desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. No entendía nada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué me sentía tan perseguida? Regresé a casa, temblando. Mis padres me miraron extrañados cuando llegué, y aunque intenté decirles lo que había vivido, sabían que no entenderían. Ni yo misma lo entendía. Esa noche, algo cambió en mí. No era solo el miedo lo que sentía, sino una sensación de que ya no estaba completamente en control. Como si algo estuviera tomando el control, algo que había estado esperando en las sombras, y lo peor de todo, sabía que no podría escapar de eso. La noche después de mi visita al cementerio, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos en la lápida de Esteban Velázquez, y la figura encapuchada se deslizaba por mi mente como una sombra imparable. Sentía su presencia cerca, aunque no podía verla. La sensación de estar observada me había estado acosando día y noche. Y lo peor de todo era que no podía escapar. A lo largo de esa semana, empecé a notar cosas extrañas en mi casa. Primero, fue el sonido de las puertas crujir, como si alguien las estuviera abriendo y cerrando sin razón. Luego, fue el reflejo en el espejo del pasillo. Al principio, pensé que había sido un juego de luces, pero cada vez que pasaba por allí, podía jurar que había algo más, algo que no era yo, reflejado en el vidrio. No me atrevía a mirarlo por mucho tiempo, pero la sensación de que algo se movía, algo que no pertenecía, me helaba la sangre. Una tarde, al regresar de comprar algo de comida, encontré la foto de mi tía abuela en el suelo de la sala. Ya no estaba en su lugar habitual sobre la mesa, donde siempre la había dejado. Y cuando la miré, me di cuenta de algo más perturbador. Su rostro ya no estaba distorsionado, como la última vez que la vi, sino que ahora parecía sonreír, una sonrisa vacía, fría, como si estuviera burlándose de mí. Esa imagen me perseguía. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Quién había movido la foto? Con cada día que pasaba, sentía que mi control sobre la situación se desmoronaba. Mi mente estaba llena de imágenes, de voces susurrando en las sombras. Un día, mientras estaba sentada en el comedor de mi casa, escuché la voz de mi madre llamándome desde el pasillo. «María, ven, tienes que ver algo». Al levantarme y salir hacia el pasillo, me encontré con algo que no entendí. En el suelo, a los pies de la escalera, había una pequeña caja de madera. No recuerdo haberla visto antes, y no podía imaginar cómo había llegado allí. Me agaché para abrirla, y dentro encontré algo que me dejó sin aliento. Una vieja llave de hierro, muy oxidada, con una inscripción grabada en ella. «Puerta al otro lado». El nombre de la inscripción estaba marcado con una especie de símbolo extraño, que nunca había visto antes. ¿A qué puerta se refería esa llave? ¿Qué significaba el otro lado? Decidí investigar. Fui a la biblioteca local y busqué información sobre ese símbolo, sobre la llave. Después de horas de búsqueda, encontré algo. Era un símbolo antiguo, asociado con rituales oscuros, con puertas que supuestamente conectaban este mundo con algo más allá. No podía creer lo que leía, pero todo indicaba que esas puertas, esas llaves, eran parte de un antiguo ritual de invocación. Y si la llave había llegado a mis manos, probablemente ya estaba en marcha algo, mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Volví a casa temblando con la llave en la mano. Esa noche, las cosas tomaron un giro aún más extraño. Mientras me preparaba para acostarme, sentí una presión en el aire. Estaba tan densa, tan pesada, que me resultaba difícil respirar. De repente la luz del pasillo parpadeó, y pude ver una sombra moviéndose lentamente hacia mi habitación. No era humana, ni completamente sólida, como si fuera una masa oscura flotante. No podía moverme. El terror se apoderó de mí.
La sombra se acercó más y en ese momento sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. La puerta de mi habitación comenzó a crujir lentamente y una figura encapuchada apareció en el umbral. No era la figura de antes, sino algo mucho más grande, más oscura. En sus manos llevaba una antigua caja de madera, similar a la que había encontrado en el pasillo, pero más grande. «Es tuya», dijo una voz como un susurro lejano, pero resonó en mi mente con claridad. «La llave que has encontrado es para abrir lo que ya está aquí». La figura avanzó hacia mí, pero antes de que pudiera hacer algo, la figura desapareció en una nube de sombras. La presión en el aire desapareció, y el silencio regresó, aunque más espeso que nunca. No volví a ver la figura después de eso, pero su presencia nunca se fue. No podía dormir, no podía vivir en paz. La sensación de que algo me observaba, y que algo estaba a punto de suceder nunca se desvaneció. La llave, ahora guardada en un cajón, se convirtió en mi única esperanza de entender qué era lo que realmente había comenzado esa noche en el cementerio. No sabía si encontrar la puerta a la que pertenecía. Esa llave era una solución o la condena de mi alma, pero estaba decidida a averiguarlo. Si alguna vez se cruza contigo una llave antigua, con un símbolo extraño, tal vez deberías pensarlo 2 veces antes de tomarla, porque a veces algunas puertas es mejor no abrirlas. Mi nombre es Andrés. Si me preguntas por qué soy velador, no sabría qué responderte con certeza. Quizá es porque me gusta la calma de la noche, o tal vez porque los turnos nocturnos siempre han sido mi refugio de un mundo que nunca entendí bien. En fin, llevo más de 10 años trabajando en el mismo hospital, uno de esos edificios antiguos que parece que siempre ha estado allí. Siempre me decían que la calma en esos pasillos de madrugada es la misma que te hace sentir que el tiempo no pasa, que las horas se alargan hasta volverse eternas. La primera vez que me asignaron el turno nocturno en el ala más antigua del hospital, me dijeron que no me preocupara por nada raro. Solo asegúrate de que todo esté en orden, me dijeron como siempre. Pero esa noche algo cambió. Algo en el aire. Esa sensación extraña que uno siente cuando el ambiente no está bien, cuando parece que alguien te está observando pero no hay nadie. Recuerdo que era un miércoles, un día común y corriente. La luna estaba alta, y el hospital, aunque grande y lleno de pacientes, se sentía vacío. La mayoría dormían, pero algunos aún estaban en sus habitaciones, esperando que llegara la hora del amanecer para hacer sus exámenes o recibir sus tratamientos. Mi turno estaba por comenzar, y como siempre, comencé a recorrer el hospital, asegurándome de que todo estuviera en orden. El sonido de mis pasos retumbaba en los pasillos vacíos. Las luces de los pasillos se encendían con un leve chisporroteo, y a lo lejos, el sonido del ventilador de alguna habitación le daba un toque extraño al ambiente. Todo estaba en silencio, pero al mismo tiempo, había una presión extraña que no se podía identificar, como si algo invisible estuviera a punto de suceder. La primera habitación que revisé era la número 102. En ese momento, una joven me pidió ayuda porque había escuchado unos ruidos extraños. Como velador no era mi responsabilidad atender a los pacientes, pero esa noche sentí que debía hacerlo. No sé por qué, pero había algo en el rostro de esa chica que me hizo pensar que no estaba exagerando. Me acerqué a la habitación y al abrir la puerta, sentí un escalofrío. El aire estaba raro, más frío de lo normal, y dentro todo parecía en silencio. Pero algo me decía que no debía dar un paso más. Ella me miró con los ojos muy abiertos y me dijo en voz baja, «¿Usted también lo escucha?» Intenté calmándola, pero antes de que pudiera hablar, un golpe seco se oyó al fondo del pasillo. Fue tan fuerte que casi me hizo saltar del susto. La joven con los ojos muy abiertos me agarró del brazo y me susurró, «Es él, está aquí». Yo intenté tranquilizarla, pero dentro de mí algo decía que no debía quedarme. Sin embargo, no quería dejarla sola, así que me quedé, esperando que el sonido del golpe no se repitiera. Lo que no sabía es que esa noche había comenzado algo que jamás podría haber imaginado. El golpe se repitió. Esta vez no fue solo uno, sino varios, cada uno más cercano que el anterior, resonando en el pasillo de una manera tan profunda que parecía que las paredes mismas temblaban. No era el sonido de una puerta golpeando por el viento, ni de algo caído. Era un sonido pesado, como si algo o alguien estuviera caminando, arrastrando algo por el suelo.
La joven me miró aterrada. Sus ojos reflejaban una angustia que no pude ignorar. Ella apretó mis manos con fuerza, como si esperara que pudiera hacer algo. Algo en mi interior me decía que ya no estaba solo en ese hospital. Algo que no era humano. Algo que no debería estar allí. Decidí ir al pasillo para investigar, a pesar de la creciente sensación de incomodidad que me envolvía. Avancé, pero en cada paso que daba, sentía como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás, como si algo me estuviera observando desde las sombras. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió más denso, pesado, como si una niebla invisible estuviera llenando cada rincón del hospital. Casi al final del pasillo, la figura de una persona apareció. No se movía. Estaba completamente inmóvil. Al principio pensé que se trataba de algún paciente o incluso de otro velador, pero cuando me acerqué, algo me detuvo. El silencio era absoluto, y había una calma extraña que no correspondía a la situación. La figura, vestida con una bata blanca, estaba mirando hacia el suelo. No podía ver su rostro. Me acerqué aún más. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y cuando estuve a unos metros de ella, algo completamente inesperado ocurrió. La figura levantó la cabeza lentamente, y al hacerlo, me paralizó. Sus ojos no tenían pupilas, eran completamente oscuros como pozos sin fondo. La boca, agrietada y reseca, se movió, pero las palabras que salieron no fueron de un ser humano. «No deberías estar aquí». Su voz era profunda, grave, y resonó dentro de mi cabeza como si viniera de todas partes a la vez. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, desvaneciéndose en el aire. Me quedé allí, petrificado, sin saber qué hacer. No podía creer lo que acababa de suceder, pero sabía que no era un sueño ni mi imaginación. El hospital, normalmente tan silencioso de noche, ahora parecía estar lleno de murmullos lejanos, de sombras moviéndose por los pasillos. Me sentí observando cada rincón, cada ventana, cada esquina oscura. De regreso a la habitación de la joven, ella ya no estaba. La cama estaba vacía, las sábanas arrugadas, y no había ningún rastro de ella. Mi mente comenzó a correr. Mi cuerpo no sabía si debía seguir buscando o simplemente huir de allí. Pero algo me mantenía en pie, algo me decía que aún había algo más por descubrir. Salí rápidamente de la habitación y me dirigí a la sala de control. El pasillo estaba más oscuro de lo normal, y a medida que avanzaba, escuchaba más ruidos. Un susurro, un roce contra las paredes, como si las sombras mismas me hablaran. La presión sobre mi pecho aumentaba a cada paso. Al llegar a la sala de control, lo que encontré me dejó helado. Cuando llegué a la sala de control, la primera sensación que tuve fue que algo no estaba bien. Las luces parpadeaban con más insistencia, y el aire, ese aire denso, parecía haber llegado hasta allí. La sensación de frío me recorrió los huesos, y por un momento pensé que estaba soñando. Pero no era un sueño. No podía serlo. Al entrar, vi que las pantallas del monitor de seguridad parpadeaban incesantemente. Imágenes estáticas se mezclaban con algunas imágenes borrosas de los pasillos. Pero lo que me hizo detenerme fue lo que apareció en la pantalla central. Una figura. Una figura en blanco y negro, como una sombra desdibujada. Estaba en el pasillo, cerca de la misma área donde había visto a la extraña figura antes. No podía apartar los ojos de la pantalla. De repente, la figura comenzó a moverse, desplazándose lentamente hacia la cámara, hasta quedar tan cerca de la lente que no podía distinguir si tenía un rostro o si, en realidad, no tenía nada. Solo oscuridad. Me acerqué a la pantalla, sin poder creer lo que veía, y en ese momento, una puerta al fondo de la sala se cerró con un estruendo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y me giré bruscamente. La sala estaba vacía. No había nadie. Casi al instante, escuché un susurro. Fue suave al principio, pero se hizo más fuerte con cada palabra.
Al principio no entendí lo que decía, pero a medida que prestaba más atención, las palabras comenzaron a ser claras, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Vas a quedarte con nosotros. El frío se intensificó y sentí como las gotas de sudor recorrían mi frente. ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Quién podía hablarme desde la oscuridad sin que pudiera verlo? Di un paso atrás, mi respiración se entrecortaba. Necesitaba salir de allí, pero el pasillo parecía alargarse más y más, como si la distancia hacia la salida creciera en proporción a mi miedo. Me giré hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, no pude. Estaba cerrada. De repente la pantalla del monitor parpadeó una vez más, y una nueva imagen apareció. Esta vez era el rostro de la joven de la habitación 102. Su rostro estaba distorsionado, sus ojos grandes y vacíos. Sonreía, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa vacía, como si ya no estuviera viva. Te hemos estado esperando. Esas palabras fueron lo último que escuché antes de que todo a mi alrededor se oscureciera de golpe. La pantalla de la sala de control se apagó, y el hospital quedó en un silencio absoluto. Pero no era un silencio normal, era un silencio aterrador, denso, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Corrí hacia la puerta con toda la fuerza que pude reunir, y cuando finalmente logré abrirla, me encontré en el mismo pasillo. Pero algo había cambiado. Las luces, antes titilantes, ahora estaban apagadas por completo. No se veía nada en absoluto. Solo la oscuridad. Y en esa oscuridad sentí que no estaba solo. Un susurro más fuerte esta vez emergió de la nada. Mis piernas flaquearon y por un momento pensé que no podría seguir. Pero entonces, en el fondo del pasillo, vi una luz. Un resplandor tenue, como el de una vela apagada, iluminaba el final del pasillo. Decidí ir hacia allí, sin saber qué me esperaba. Pero a medida que me acercaba algo me detuvo. No era la luz lo que me atraía, era lo que veía en las sombras. A medida que me acercaba a la luz al final del pasillo, algo extraño comenzó a suceder. La luz no parecía provenir de una fuente física. No había bombilla, no había vela, solo una resplandeciente figura flotando en el aire. Mis pies avanzaban, pero no podían despegarse del suelo. Cada paso me acercaba más a esa presencia que parecía no pertenecer a este mundo. De repente, las sombras a los costados del pasillo se agitaron, como si algo o alguien se estuviera moviendo rápidamente entre ellas. Mi respiración se volvió más entrecortada, y mis manos temblaban. No sabía si debía continuar o regresar corriendo al control. Pero algo me mantenía en pie, algo que no podía describir, algo que me obligaba a avanzar. En ese momento, la luz al final del pasillo se expandió como si quisiera tragarse todo a su paso. Los murmullos se hicieron más fuertes, más claros, y pude escuchar sus voces con una nitidez que me heló la sangre. Eran varias, muchas, susurros que se entrelazaban pronunciando una y otra vez las mismas palabras. Te lo advertimos, ahora eres uno de los nuestros. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué querían decir con eso? ¿Qué era lo que había ocurrido con los otros veladores, con las personas que antes se habían cruzado en este hospital? ¿Y qué quería decir eso de ser uno de los nuestros? Al dar el último paso hacia la luz, vi con claridad lo que se encontraba frente a mí. No era un ser humano, ni una sombra cualquiera. Era una figura etérea, su cuerpo difuso, su rostro una masa de sombras que fluctuaban en su lugar. No podía ver sus ojos, pero sabía que me estaba observando. Antes de que pudiera reaccionar, la figura habló, esta vez con una voz profunda y arrastrada, como si viniera de una parte del mundo donde el tiempo no existiera. Te hemos estado esperando, Pedro. Mi mente no pudo procesarlo. No podía ser. Nadie sabía mi nombre, ni siquiera el personal que trabajaba conmigo. ¿Cómo era posible que esa entidad lo supiera? La figura avanzó lentamente, y la temperatura descendió drásticamente. Sentí como si el alma misma fuera absorbida por la oscuridad. Mi cuerpo comenzó a perder el control, como si mis fuerzas se desvanecieran, y justo cuando creí que todo estaba perdido, una luz brillante, cegadora, apareció detrás de mí. Volví la vista y vi a la joven del principio,
ahora de pie junto a mí, sonriéndome, pero ya no con esa expresión vacía. Su rostro era cálido, como un resplandor que disipaba la oscuridad. No es tu momento, Pedro. No estás solo. Sin entender cómo, sentí una fuerza recorrerme, como si algo o alguien me estuviera ayudando a escapar. Con un último esfuerzo, retrocedí, y en un parpadeo, la figura se desvaneció. Todo alrededor volvió a la normalidad, el hospital ahora tranquilo, las luces encendidas. Pero yo sabía que no era un final. Sabía que lo que había vivido esa noche no iba a ser olvidado. El pasillo estaba ahora lleno de gente, pero no era la misma gente. Eran figuras borrosas, desvanecidas, como si no pertenecieran a este mundo, como si fueran recuerdos perdidos en el tiempo. Salí del hospital esa noche sin mirar atrás, sin hablar con nadie. No podía. No sabía cómo contar lo que había pasado. Y aún hoy, años después, sigo sin entenderlo. Pero hay algo que sí sé con certeza. Las sombras que habitan ese hospital no se van. Están esperando, observando, como si todo fuera parte de un ciclo interminable. Y mientras el tiempo pasa, me pregunto si algún día volveré a escuchar esos susurros. O si la próxima vez será la mía la que se quede en ese pasillo oscuro, esperando a ser llamada. Mi nombre es Raúl, y trabajo en el turno nocturno de un pequeño hospital en las afueras de la ciudad. No es un lugar con mucha actividad durante la noche. La mayoría de los pacientes se encuentran dormidos, y el personal es reducido. En esas largas horas solitarias, las sombras parecen tomar vida propia, deslizándose por los pasillos y acechando los rincones. Durante años, me he acostumbrado a la quietud de la noche, a las luces parpadeantes, al sonido lejano de los monitores y a la sensación extraña de estar solo en un lugar que nunca se apaga. Pero nada me preparó para lo que sucedió aquella noche. Era una de esas noches en las que todo parecía más quieto que de costumbre. Las luces del hospital titilaban de vez en cuando, y el zumbido de los ventiladores llenaba el aire de una manera que casi se podía sentir. Estaba haciendo mi ronda habitual, revisando las habitaciones y asegurándome de que todo estuviera en orden, cuando noté algo extraño en el pasillo principal. Al principio, pensé que era solo una sombra, pero al acercarme, me di cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Una figura estaba allí, a unos 10 metros de mí, parada frente a una de las habitaciones. No pude ver bien sus rasgos. Era como si la figura estuviera envuelta en una niebla espesa. O tal vez era la oscuridad misma que la cubría. Sin embargo, lo que realmente me hizo detenerme fue el hecho de que no era parte del personal. No tenía uniforme, ni apariencia alguna que pudiera identificar. Era completamente ajeno al hospital, pero en ese momento no pude moverme. La figura permaneció allí, inmóvil, como si me estuviera observando. Traté de llamarla, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Algo no estaba bien. La figura no se movió, ni un solo gesto, ni siquiera una respiración. Decidí acercarme lentamente, intentando no hacer ruido. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el aire se volviera más denso, más espeso, a medida que me acercaba. Cuando estuve a unos pocos metros de ella, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De alguna manera, pude percibir que algo no estaba bien, algo más allá de la extrañeza de la figura. Había algo en el ambiente, algo en el aire que me decía que no debía acercarme más. Sin embargo, mi cuerpo no me respondió. La figura estaba ahora tan cerca que pude distinguir algo de su forma. Era alta, casi imponente, y la luz de los fluorescentes parpadeaba débilmente, haciendo que su silueta pareciera desdibujarse, como si no perteneciera al mundo real. En ese momento, una sensación de malestar me envolvió completamente. No era solo miedo, sino una sensación mucho más profunda, una sensación de desesperación, como si estuviera presenciando algo que no debería ver, algo que no era para mí. La figura, al notar mi presencia, finalmente se movió, pero no lo hizo de manera natural. Su movimiento fue lento, torpe, como si fuera parte del entorno,
como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. A cada paso, parecía desvanecerse un poco más, difuminándose como la niebla que desaparece al amanecer. Sin embargo, antes de que pudiera retroceder o hacer algo, escuché una voz. No era humana. No era un sonido que pudiera venir de una boca, pero era tan claro como si alguien estuviera susurrando justo al oído. Raúl, ¿por qué no me sigues? El aire se volvió pesado, y sentí que mis pies se hundían en el suelo. La voz, esa voz profunda y arrastrada, me llamaba una y otra vez, pero no podía moverme. Era como si mis piernas no respondieran, como si algo me estuviera sujetando. Y entonces, la figura desapareció. No hubo un sonido, no hubo un rastro, simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba el eco de su presencia, flotando en el aire. Lo primero que hice fue tomar una respiración profunda, tratando de despejar mi mente. Miré alrededor. El pasillo seguía igual. Las luces seguían titilando, y el sonido de los monitores se escuchaba a lo lejos. Pero algo había cambiado. Algo se sentía diferente. El aire era más denso, como si la sombra de esa figura se hubiera quedado impregnada en las paredes. Me apresuré a seguir con mi ronda, tratando de no pensar en lo que había ocurrido. Estaba seguro de que lo que había visto no era real. Quizás había sido producto del cansancio, o tal vez una de esas ilusiones propias de la madrugada, pero no dejaba de darme vueltas en la cabeza esa extraña sensación, como si algo hubiera cambiado, como si esa figura hubiera dejado una huella en mí que no se borraría fácilmente. Al entrar en una de las habitaciones, noté que la luz parpadeó nuevamente, esta vez con más intensidad, como si la electricidad misma estuviera luchando por mantenerse encendida. La habitación estaba oscura, salvo por el monitor que marcaba los signos vitales de uno de los pacientes. Al acercarme, algo llamó mi atención. En la esquina de la habitación, donde normalmente se encontraba una silla vacía, ahora había algo más. Una figura, la misma que había visto antes, estaba sentada allí, inmóvil, con la cabeza gacha. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y aunque intenté acercarme a la figura, un miedo inexplicable me lo impidió. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cómo había llegado a esa habitación? El aire se hizo más espeso de nuevo, y antes de que pudiera moverme, la figura levantó la cabeza lentamente, y al hacerlo, pude ver sus ojos. Sus ojos eran vacíos, oscuros como pozos sin fondo. No había pupilas, ni iris, solo la vastedad de la oscuridad. Y en ese mismo instante, la voz volvió, mucho más cerca de lo que había estado antes, y esta vez, no era un susurro, era una orden. Raúl, ven aquí. Mi cuerpo se paralizó, como si la voz hubiera tomado control de mi mente y de mis músculos. Los pasos que, en circunstancias normales, habrían sido rápidos y decididos, ahora se sentían como si los estuviera dando a través de un túnel lleno de lodo. Cada movimiento era pesado, lento, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. Me acercaba a esa figura, incapaz de resistirme, incapaz de apartarme. El aire a mi alrededor se volvía cada vez más frío, y un escalofrío profundo recorrió mi espina dorsal. La figura permaneció allí, quieta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Su cuerpo no tenía la apariencia de algo humano. Era demasiado alto, demasiado delgado, como si las extremidades estuvieran estiradas más allá de lo posible. La tela de su ropa, si es que alguna vez fue tela, estaba desgarrada y oscura, pero parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Cada vez que miraba sus ojos, sentía que algo dentro de mí comenzaba a desmoronarse. No era solo miedo. Era como si estuviera siendo arrastrado hacia un lugar donde las reglas de la realidad no existían. Un lugar donde el tiempo y el espacio se estiraban hasta perder su forma. Me acerqué más. Ahora a apenas unos pasos de distancia, pero algo dentro de mí gritaba. Me ordenaba que me detuviera, que huyera. No lo hice. La figura levantó la mano lentamente, y a pesar de la distancia que nos separaba, sentí un estremecimiento como si su palma estuviera tocando directamente mi piel.
La sensación era fría, hiriente, como si estuviera siendo tocado por algo que no era carne, ni hueso, ni nada que perteneciera a este mundo. Raúl, susurró, pero esta vez no era una voz. Era un pensamiento, uno que se instaló en mi cabeza, como una semilla, tomando forma, creciendo, invadiéndolo todo. Siempre has estado aquí, siempre has sido parte de esto. Traté de dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente inmóvil. No había forma de escapar, y lo sabía. Sentí como la oscuridad se cerraba alrededor de mí, como si la habitación, el hospital entero, comenzara a desmoronarse, transformándose en algo más, algo que no podía entender. El aire se volvía más denso, y las paredes, que antes parecían sólidas, comenzaron a ondular, como si estuvieran hechas de humo. La figura se levantó de la silla de golpe, y en un parpadeo, estaba justo frente a mí, sus ojos vacíos llenándome por completo. No podía moverme, no podía respirar, no podía pensar en nada más. Su presencia se apoderó de todo mi ser, y la voz, o lo que fuera esa voz, volvió a susurrar, esta vez con más claridad. Ven conmigo, Raúl, no tienes más opción, ya lo sabes. Una presión indescriptible llenó mi pecho, y sentí como si algo me empujara hacia la oscuridad que se estaba apoderando de todo el espacio. Mi mente comenzó a fragmentarse, como si ya no pudiera sostenerme dentro de mi propio cuerpo. Las paredes ya no existían. El hospital había desaparecido. Todo lo que quedaba era esa figura, esa sombra que me absorbía. De repente, la figura desapareció, tan repentinamente como había aparecido. La oscuridad se disipó en un parpadeo, y me encontré de nuevo en el pasillo del hospital. Pero no era el mismo pasillo. Las luces parpadeaban más rápido, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. Los sonidos del edificio, antes familiares, se distorsionaron, creando ecos extraños que rebotaban por las paredes. Los monitores a lo lejos ya no emitían el suave pitido constante de los signos vitales, sino un ruido grave, casi gutural, como si algo estuviera respirando en la distancia. Lo peor de todo fue la sensación. Sabía, sin lugar a dudas, que no estaba solo. La presencia que me había perseguido estaba allí, siguiéndome, acechando desde las sombras. Sentía cómo sus ojos seguían fijos en mí, como su mirada se filtraba a través de las paredes, como si pudiera ver más allá de mi piel, como si me estuviera desnudando desde dentro. Mis pasos se hicieron más rápidos, pero el pasillo parecía alargarse sin fin, como si no hubiera salida. El hospital se extendía ante mí, una estructura interminable, un laberinto que me mantenía atrapado. De vez en cuando, veía puertas abiertas, habitaciones vacías, pero algo me decía que no debía entrar, que esas puertas no deberían ser cruzadas. Sin embargo, mi cuerpo parecía estar controlado por algo más, algo que me obligaba a seguir adelante. Al llegar a una intersección, una puerta se cerró con un fuerte golpe a mi izquierda. El sonido reverberó por todo el pasillo. Me giré rápidamente, esperando encontrar algo que me explicara lo que estaba sucediendo, pero no había nada allí. Solo la puerta cerrada y una presión creciente en mi pecho, como si el aire se volviera más espeso con cada segundo que pasaba. Y entonces la voz volvió. Raúl, ¿creíste que podrías escapar? ¿Creíste que podías huir? Era la misma voz. La misma que me había hablado antes, pero ahora no solo la escuchaba, sino que podía sentirla en mi interior, como si las palabras estuvieran talladas en mi mente, como si la voz estuviera tomando forma dentro de mí. Me giré hacia la puerta cerrada, pero al instante la puerta se abrió por sí sola, con un crujido bajo, como si estuviera invitándome a entrar. Una sombra se deslizó hacia el umbral, y aunque no podía ver claramente lo que había detrás de la puerta, sentí que la presencia estaba ahí, esperándome. Y a pesar de la creciente desesperación en mi pecho, no pude resistir. Algo en mí, algo oscuro y profundo, me empujó a cruzar el umbral, y cuando lo hice, la puerta se cerró tras de mí con un sonido sordo.
Al dar ese paso dentro de la habitación, todo a mi alrededor se distorsionó, como si el tiempo y el espacio se hubieran curvado hacia adentro. Las paredes no eran sólidas, sino borrosas, cambiando de forma y color constantemente. El aire estaba cargado con una densidad insoportable, y sentí que mi cuerpo se volvía más liviano, como si pudiera flotar en cualquier momento, pero a la vez, había una presión constante que me mantenía anclado al suelo. La voz, esa misma voz que había oído tantas veces, ahora resonaba en mi mente, más fuerte, más clara, como si estuviera dentro de mi cabeza. Este es el lugar, Raúl. El lugar donde todo comienza y todo termina. No entendía lo que quería decir. ¿Qué lugar? ¿De qué hablaba? Pero algo me decía que no necesitaba entenderlo. Algo profundo en mi ser, un instinto primitivo, me estaba diciendo que debía seguir adelante, que debía enfrentar lo que fuera que estuviera esperando por mí en ese lugar. La habitación, si es que podía llamarla así, era diferente de cualquier otra que hubiera visto antes en el hospital. Las paredes no eran de concreto ni de ladrillo, sino que parecían hechas de una sustancia orgánica, como si estuvieran vivas, respirando con cada movimiento de la oscuridad que las envolvía. Había una sensación extraña, como si estuviera dentro de un organismo gigante, algo que estaba tomando forma y conciencia de sí mismo. El aire olía a humedad y a algo metálico, pero no podía identificarlo. Todo parecía fluir, como si la misma habitación estuviera cambiando, transformándose, mutando. En el centro de la habitación había una mesa. No era una mesa normal. Era grande con superficies de aspecto irregular, como si estuviera hecha de partes de algo que no se podía nombrar. Y sobre la mesa había algo. No podía ver claramente qué era, pero la sombra que se extendía de él me hacía sentir un miedo que se apoderaba de mis entrañas. Un miedo que no era solo psicológico, sino físico, como si mi propio cuerpo estuviera siendo rechazado por ese lugar, como si una fuerza invisible me estuviera advirtiendo que no me acercara, y entonces lo entendí. La figura que había estado acechándome, la presencia que me había seguido desde el primer momento, estaba allí, frente a mí, en la mesa. No era una figura humana. Era algo mucho más grande, mucho más antiguo. Era una presencia de las profundidades, algo que pertenecía a un tiempo y a un espacio que no podía comprender. Su forma era imprecisa, como si fuera una sombra que tomaba una forma humana, pero que al mismo tiempo se desvanecía en la oscuridad, como si fuera parte de ella. Todo se desvanecía, como si todo lo que había sido alguna vez, mis recuerdos, mis emociones, mi vida entera, se desmoronara, como polvo en el viento, y entonces algo cambió. Un susurro, leve al principio, comenzó a crecer, a tomar forma. No era una voz, no era una palabra. Era un sonido que venía desde el fondo de mi mente, como si estuviera despertando algo dentro de mí. Una sensación familiar, pero lejana, como una memoria olvidada que comenzaba a renacer. Algo en mí, un instinto primal, comenzó a luchar, a resistir la oscuridad que me rodeaba. De repente, la oscuridad comenzó a despejarse, lentamente. La luz, tenue al principio, comenzó a filtrarse, a iluminar la nada que me rodeaba. Y vi algo, un destello, una figura que se materializaba poco a poco, como una sombra que tomaba forma. No era la figura que había visto antes, no era esa presencia aterradora que me había acechado. Era diferente. Era humana, o al menos lo parecía. Me concentré en esa figura, mi mente comenzando a recuperar claridad, aunque de manera fragmentada. La figura se acercó lentamente, y pude distinguir sus rasgos, aunque aún borrosos, como si estuvieran cubiertos por una niebla. Sus ojos, los mismos ojos vacíos que me habían observado en la habitación, ahora parecían menos distantes, más cercanos, más humanos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al darme cuenta de algo. Esa figura, esa presencia, no era ajena a mí. Era yo. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. La figura frente a mí se acercó y de alguna manera su presencia me calmó.
A pesar de que me aterraba, algo en su mirada me dijo que no estaba solo, que no era el único en este lugar. Raúl, dijo la figura. Su voz ya no era un susurro ni un pensamiento. Ahora era mi propia voz, resonando en el aire, como si estuviera saliendo de mis propios labios. ¿Qué es esto?, logré decir, mi voz apenas un susurro, temblorosa. La figura sonrió levemente, aunque su sonrisa era vacía, como si careciera de cualquier emoción. No era una sonrisa que me ofreciera consuelo, sino una que reflejaba una profunda comprensión. Una comprensión que ni yo mismo tenía. Este es tu lugar, Raúl. El lugar donde todo comienza y todo se repite. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Sentí como si mi cuerpo estuviera pegado al suelo, inmóvil, incapaz de escapar. La figura frente a mí se acercó aún más, y su rostro se fue acercando al mío, hasta que sentí su aliento en mi cara, frío, profundo, como si todo el aire de la habitación viniera de su ser. El turno nocturno no es solo una rutina, Raúl, es una fase, una repetición. Y todos los que están aquí, atrapados en esta oscuridad, lo están porque eligieron quedarse, porque no pueden escapar. Como tú, un nudo se formó en mi garganta. ¿Escapar? ¿Cómo podía escapar de algo que ni siquiera podía entender? El hospital, el turno nocturno, la figura que me había perseguido. Todo esto era parte de algo mucho más grande, algo más profundo que no alcanzaba a comprender. Pero entonces lo entendí, de una manera inquietante. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto tratara de huir. No había salida. El hospital, las noches interminables, la sensación de soledad y desesperación, todo esto era solo un reflejo de la oscuridad que habitaba dentro de mí. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, volviendo a convertirse en sombra, como si estuviera regresando a la oscuridad misma de la que había salido. Mi respiración se hizo más pesada a medida que desaparecía, y aunque no podía moverme, aunque no podía gritar, algo dentro de mí sabía que este lugar, este turno, no era solo un lugar físico, era una prisión de la mente, un ciclo interminable donde las almas atrapadas como yo no podían escapar, porque nunca habían querido hacerlo. Y cuando la figura finalmente desapareció por completo, todo volvió a ser oscuridad. Pero ya no era la misma oscuridad. Era una oscuridad que ya no me aterraba. Era un vacío familiar, algo que me envolvía con una sensación extraña de consuelo. No había escape, pero tampoco lo deseaba. Sabía que estaba atrapado, pero de alguna forma, eso ya no importaba. En algún lugar al fondo, podía escuchar la voz nuevamente. La misma voz profunda que me había perseguido, pero ahora más suave, casi reconociendo mi aceptación. Bienvenido, Raúl. Has encontrado tu lugar. Y entonces me dejé ir. Era mi primer día en la Universidad de Blackwood, una prestigiosa institución, conocida por sus programas de investigación y su imponente arquitectura gótica. Había sido aceptado en el programa de historia, y estaba emocionado por comenzar este nuevo capítulo de mi vida. Mi habitación en el dormitorio Blackwood Hall era pequeña pero acogedora, con una ventana que daba a los terrenos de la universidad. Todo parecía perfecto, hasta que conocí a mi compañero de cuarto, Ethan. «No salgas por la noche», dijo Ethan con una mirada seria. «Hay cosas aquí que no quieres ver». Pensé que estaba bromeando, pero su expresión no cambiaba. «¿Qué quieres decir?», pregunté, pero Ethan solo sacudió la cabeza. «Solo estate atento». Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos en el pasillo. Eran pasos lentos y arrastrados, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Me asomé por la puerta, pero no había nadie. Decidí ignorarlo, pero los ruidos continuaron. Finalmente me levanté y salí al pasillo. Estaba vacío, pero en el extremo opuesto vi una figura parada frente a una ventana. Era alta y delgada, con una postura extraña. «¿Hola?», llamé, pero la figura no respondió. Cuando me acerqué, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Al día siguiente, decidí investigar la historia de Blackwood Hall. En la biblioteca de la universidad, encontré viejos periódicos y documentos que hablaban de la construcción del edificio en el siglo XIX. Según los registros, el arquitecto había desaparecido,
misteriosamente, antes de que se completara la construcción. También encontré menciones de un estudiante que había muerto en circunstancias extrañas en los años 50. Su nombre era Samuel Hargrove y había estado investigando algo llamado el Proyecto Eclipso. Decidí buscar más información sobre el Proyecto Eclipso. En los archivos de la universidad, encontré un diario que pertenecía a Samuel Hargrove. Hablaba de experimentos secretos realizados por un grupo de profesores y estudiantes que intentaban contactar con entidades de otro plano. Según el diario, algo había salido mal, y el proyecto había sido abandonado. Pero Samuel creía que las entidades todavía estaban allí, atrapadas en Blackwood Hall. Después de leer el diario, comencé a notar cosas extrañas. Las sombras parecían moverse por sí solas, y a veces escuchaba susurros en los pasillos. Ethan parecía cada vez más distante, como si supiera algo que no quería compartir. Una noche, mientras estudiaba en mi habitación, las luces parpadearon y luego se apagaron. En la oscuridad vi una figura parada en la esquina, observándome. ¿Ethan?, pregunté, pero la figura no respondió. Cuando las luces volvieron, la figura había desaparecido. Decidí confrontar a Ethan. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, mostrándole el diario de Samuel. Ethan palideció y asintió. «No deberías haber encontrado eso», dijo. «Ellos te están observando». «¿Quiénes son?», pregunté, pero Ethan no respondió. En cambio, me llevó a una habitación secreta en el sótano de Blackwood Hall. En la habitación había un círculo dibujado en el suelo, con velas y símbolos extraños. En el centro había un espejo roto. «Este es el lugar donde realizaban los rituales», dijo Ethan. «Y todavía están aquí». De repente, las velas se encendieron solas y el aire se volvió denso. Las sombras cobraron vida, formando figuras humanoides que se acercaban a mí. Intenté huir, pero las puertas se cerraron, y el espejo comenzó a brillar. Una figura emergió del espejo, alta y delgada, con ojos brillantes y una sonrisa que helaba la sangre. Era Samuel Hargrove, o lo que quedaba de él. «No puedes escapar», dijo, y su voz resonaba en mi mente. «Eres parte de esto ahora». Con todas mis fuerzas, logré romper el espejo y la figura gritó, un sonido que resonó en mi cabeza. Las sombras se disiparon y las puertas se abrieron. Corrí hacia la salida sin mirar atrás. Dejé la universidad al día siguiente, pero sé que no he escapado del todo. A veces, en la quietud de la noche, escucho susurros y sé que las sombras todavía están allí, esperando.